Antes de ser una prisión en Outlander, este palacio fue uno de los más lujosos de Escocia. Aquí nace la reina más relevante de su historia, cuya vida termina en traición, encierro y decapitación por su propia sangre. Hoy te enseño este lugar majestuoso, lo recorremos juntos y te cuento más sobre su historia y su leyenda. Así que, ¿preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. ¿Cómo está mi gente? Hoy te he traído a un sitio muy especial llamado Linlithgow Palace, y es que este sitio tiene un montón de historia, pero sobre todo merece muchísimo la pena verlo por dentro, recorrer todas sus habitaciones e imaginarte cómo era la vida antaño mientras te cuento lo que realmente ocurrió. Acabo de entrar por el patio y ya estoy alucinando de lo bonita y detallada que es su fuente. De esta fuente, por lo visto, no solo manaba agua, sino también en las fechas importantes para celebrar, también soltaba vino por las bocas de estos seres que tenemos tallados por toda la fuente. Por lo que he leído, antiguamente esta fuente también estaba pintada, o sea que tú imagínate todos los colores tan llamativos que tenía que tener esta estructura y lo preciosa y grandiosa que tenía que ser nada más llegar y que te abrieran los portones, simplemente ver esta preciosidad ante tus ojos. Es verdad que este palacio no es realmente un castillo, no es una fortificación, es un palacio fortificado, pero es verdad que aquí no se esperaba librar ninguna batalla, sino más bien venían aquí a disfrutar, a descansar, a relajarse, a comer y a beber estos monarcas o nobles de la época. Un poquito más de detalle sobre esta fuente es que no se ve ahora mismo como se veía antaño, o sea, anteriormente en el 1500 o así se veía un poco diferente, ya que lo han tenido que reconstruir. En 1800 hubo una reconstrucción, en 1900 y algo también hubo otra, o sea, algunas de las figuras que vemos aquí no están totalmente como las que eran originales. Pero por supuesto estas figuras no carecen de simbolismo. Por ejemplo, tenemos el unicornio, que es el animal nacional de Escocia. También tenemos estos rostros de aquí que se supone que eran personas relevantes o legendarias conocidas en la época. También en esta pequeña figurita que tenemos por aquí pone Dios salve al rey. Y bueno, pues por ejemplo también otra que tenemos por ahí que es como una especie de sirena, pone que antiguamente quizá no tenía cola de sirena y era una cola de serpiente, como la serpiente del Edén de Adán. Así que bueno, sin duda es una auténtica gozada de construcción, de obra, es preciosa. Y vamos a recorrer un poco las habitaciones de este lugar para aprender qué había por aquí antiguamente. Mientras nos recorremos algunas salas, te voy a dar un poco de contexto general sobre este palacio fortificado. Ya te he dicho, este lugar es uno de los palacios fortificados más importantes de Escocia. Este palacio fue tan importante porque es que está literalmente entre las dos capitales más importantes de Escocia, los centros políticos más importantes, que eran Stirling y Edimburgo. Pues este está justo en el medio, lo que lo hizo una residencia habitual para los reyes escoceses. Aquí ya existía, antes de esta construcción que vemos hoy en día, una residencia o una fortificación en el siglo XII, pero lo que vemos hoy en día es una mezcla de desarrollos que sucedieron entre el siglo XV en adelante. Pero el palacio que vemos hoy, la construcción que vemos hoy, empezó a desarrollarse en el siglo XV en adelante. Desde entonces este palacio pasa por diferentes manos de reyes de la dinastía Estuardo. Todos los James de la dinastía Estuardo o Jaimes, el primero, el tercero, el cuarto y el quinto, hicieron algo en este castillo, ya fueran extensiones, diferentes objetivos para diferentes habitaciones y demás. El final de este castillo lo marca la rebelión jacobita en 1746. Aquí es cuando más o menos fue abandonado y se fue arruinando más y más y más, o sea, desgastando toda la estructura y demás. Y por supuesto, en este tipo de castillos no puede faltar los fuegos. Yo sé que me has preguntado por qué había tantos fuegos en este tipo de estructuras. Es verdad que muchísimos sitios de los que hemos visto en este canal siempre son marcados por un gran fuego que se carga absolutamente todo. Y es que he estado viendo por qué puede ser esto. Y tú date cuenta de que antiguamente estos castillos, aparte de la piedra, también tenían muchísimas estructuras de madera. ¿Qué pasa?
que en ese momento no había la calefacción de gas que tenemos a día de hoy. Tendríamos que tener un montón de hogueras para calentar este espacio tan amplio. Y es que, por ejemplo, ¿vale?, en este castillo, en este palacio, había decenas y decenas de chimeneas, de hogueras y demás para calentar todo, con lo cual eso era, por supuesto, un peligro obvio y evidente para que ocurrieran estos pedazos de incendios impresionantes que se llevaban todo lo que estaba por delante. Por supuesto, cómo no, otro castillito que se usó en Outlander para grabar alguna escena. En este caso fue Wentworth Prison, que es donde James es llevado por Black Randall, el desgraciado este, y le encierran aquí, así que aquí se graba esa escena, o esas cuantas escenas. Y la verdad que es que solo hay que echarle un vistacillo para ver que es digno literalmente de la serie. Parece que nos encontramos en Outlander ahora mismo. De lo que sí me estoy dando cuenta, la verdad, a medida que voy recorriéndome un poquito más del castillo para ver por dónde te voy llevando y demás, es que es bastante laberíntico. Tiene un montón de salas que recorrer. Es verdad que las salas pues están vacías, por ejemplo estas que te enseño por aquí, parece que son wine cellars y también para guardar comida y demás, pero es verdad que tiene muchísimas salas las que te puedes perder. Sí que es verdad que la chica que me ha vendido el ticket del castillo, nada más entrar me ha dicho que solo me recomienda que solo suba las escaleras de una torre, que es la de Margaret Tudor, que te voy a contar la historia un poco más popular de esta reina en este castillo o palacio fortificado. Más que nada porque son unos 140 escalones, así se hace rapidito. Bueno, aquí tienes el workout de domingo en mi caso, así que venga, vamos a echarle otro vistazo a las diferentes salas. Por ejemplo, esta sala es absolutamente enorme. Se ve que tiene un pozo ahí al fondo. Mira, te la voy a enseñar, espera. Y aquí tienes la vallita para asomarte un poco, que te dé un poquito de vértigo, porque encima la superficie en la que estamos es de madera, que da un poquito de mal rollo. Esperemos que la organización del patrimonio histórico no me tenga que pagar ninguna indemnización por haberme caído al fondo de este foso. La verdad que este castillo tenía que ser absolutamente majestuoso anteriormente. Tío, ¿te puedes creer que me he perdido un poco? No sé salir de aquí, te lo juro. Es que hay tantas salas y tantas escaleras y tanta historia que me he metido por algunas y ya no sé volver a donde estaba. Pero bueno, vamos a seguir investigando. Lo malo es que sí que he hecho un poco de menos quizá un cartelito en cada sala, y realmente lo acabamos de conseguir. Tú pides, yo te lo traigo. Aquí lo tienes. Esto parece que era una cocina. Pone que cientos de trabajadores viajaban aquí con la corte real y todo el mundo comía. Aquí había un montón de sonido, pone que era súper ruidoso, que todo el mundo estaba preparando comida en muchísima cantidad para poder darle y suplir la cantidad necesaria al palacio. Pone que este era como el sótano de la cocina, o sea, la cocina secundaria, pero la parte del sótano, y que la parte de arriba justo, pero es que mira que arriba, o sea, flipas cómo es de grande esto, ¿vale? Hola. Pues en la parte de arriba tenemos lo que es la torre de la cocina, pone. Siento si voy un poco lenta traduciendo, pero es que según lo estoy leyendo en el cartel que parezco un poquito... Para que te des cuenta que es que aquí vivía bien hasta el apuntador, porque es que pone que hasta los jefes de cocina tenían su propio apartamento de lujo aquí arriba en esta torre de cocina que pone que se llama. Sí que es verdad que pone que los cocineros más juniors, los que tenían menos experiencia, dormían un poco pues por aquí cerca de los fuegos con el calor residual de la cocina y demás, así que bueno, imagino que tenían que ganar un poquito más de experiencia para que su vida fuera del todo lujosa. Pone aquí que el pocito este es de 10,7 metros de profundidad, o sea que sí que tiene bastante profundidad. La verdad que no me quiero ni asomar, porque a mí es que lo de los pozos y alturas no me va demasiado. Lo que me ha parecido muy interesante también es que los calderos los usaban de manera, vamos,
lo más eficientemente posible, o sea, aprovechaban cada trocito del caldero para cocinar varios platos a la vez. Por ejemplo, pone que al final del todo pues tenían un pequeño espacio para bacon y entre las secciones utilizaban madera para dividirlas entre ellas. Después también tenían una bolsita con cereales y con judías para hervirlas también a la vez. Pone que también tenía como un envase con huevos, con cebollas. Muy interesante, la verdad. Sin duda, recorrerme castillos y todas sus escaleras es uno de mis deportes favoritos. Como ya te he dicho, vamos con una de las leyendas más famosas o historias más famosas del castillo. Estamos subiendo los 140 escalones, nada más y nada menos, de esta torre, así que acompáñame a ahogarme una vez más. Ya llegamos, ya llegamos. No ha sido tan cansado como esperaba, la verdad. La costumbre de haber venido a 200 castillos ya. Mira que hay vallas, pero a lo que de verdad no me acostumbro es cuando veo alturas que se me apriete el culo. Eso pasa, vamos, de forma estándar. Mira qué vistas tenemos por aquí. Una pasada, aunque haga muy mal día, la verdad que sigue siendo muy bonito. Antes de María Estuardo, Linlithgow ya conoció el dolor. Aquí vivió Margaret Tudor, que es una reina inglesa hermana de Henry VIII y esposa del rey James IV. En 1513, James IV marchó a la batalla de Flodden y Margaret se queda aquí en Linlithgow. Ella estaba embarazada y poco después dio a luz al heredero James V. Desde esta torre, Margaret esperaba noticias y el rey nunca volvió. James IV muere en combate, convirtiéndose en el último rey británico que murió en una batalla. Margaret queda viuda, extranjera y con un hijo recién nacido y un reino en crisis. ¿Qué pasa? Que se dice que ella venía a esta torre a mirar al lago a ver si veía regresar a su marido, ya que ella estaba muy embarazada, a punto de dar a luz y estaba echándole mucho de menos. Y esto todo ocurre en este castillo al que te he traído hoy. O sea, ¿no te parece muy fuerte todas las cosas que han ocurrido aquí hace tantos años? La verdad que a mí no deja de sorprenderme. Todas las visitas que estoy haciendo a castillos, lo bueno es que sí que es verdad que me enseñan pues toda la historia que tiene el pasado, que es que nos creemos el centro del mundo, ya sabes, es una forma de hablar, pero nos creemos el centro del mundo, que no ha pasado a lo mejor nada, o que nuestra época es la más importante, la más revolucionaria, por lo que sea, ya sea porque es la era de la tecnología, pero es que ha habido tanta historia antes de nosotros, antes de nuestros abuelos, antes de nuestros tatarabuelos, que es que la verdad que no deja de sorprenderme el hacerme a la idea de que todas esas cosas han ocurrido y que hace tantos años, o sea, 500, 600 años, se han construido edificaciones tan impresionantes como estos castillos o palacios a los que te llevo. Vuelta otra vez a bajar estos 140 escalones. Y así seguiremos con la visita por este maravilloso palacio. Otra salita que me he encontrado por aquí. Por lo menos no está al descubierto. Os lo juro, últimamente en Escocia me está costando bastante salir a grabar. Creo que ya lo he mencionado en algún otro vídeo anterior, pero es que de verdad este enero y febrero está haciendo un tiempo horrible y lo sufro muchísimo cuando salgo a grabar. E incluso muchas veces no he podido ni siquiera grabar lo que quería porque o me hacía un tiempo horrible, por supuesto llueve y a mí siempre me gusta sacar de las mejores vistas con el baby, con lo cual pues me arruina un poco tanto las ganas como pues los planos que sé que te podría sacar y no te puedo sacar. Entonces, para hacerte un vídeo a medias pues me he tenido que reorganizar el calendario muchísimas veces ya estos 2 últimos meses, así que espero que te guste, lo estés valorando y por favor dame un extra de apoyo dándole a like a este vídeo, siguiéndome en las redes sociales y suscribiéndote al canal, muy importante, que es gratis, por Dios, y a mí me ayudas muchísimo, ya lo sabes, a seguir creciendo y a traerte el mejor contenido. Por supuesto, siempre muchísimas gracias por estar aquí, porque de verdad lo valoro muchísimo y nunca daré por sentado ese apoyo y cariño que me brindas. Wow, las vistas que tenemos por aquí y todavía no hemos llegado ni siquiera a lo alto de la torre. Resulta que estas pequeñas habitaciones eran todas parte de la cervecería o sala de producción de cerveza. Es verdad que la cerveza en aquella época, o por lo menos en esta zona, era bastante suave. Entonces se requería mucha cantidad para poder suplir a todo el mundo, ya que todo el mundo la bebía de forma regular
todos los días. También pone por aquí que hay pruebas de que había cerveza importada en el castillo desde Alemania allá por el 1500-1600. Es una pena tener todos estos andamios por aquí, ya has visto que con el dron también los hemos visto, una pena auténtica, más que nada porque quedan fatal. No es por nada, pero este gran salón, el Great Hall del castillo, es uno de los más impresionantes que he visto. O sea, mira la magnitud de esta sala. Esto tenía que ser una auténtica pasada cuando estaba completamente reconstruido. Por lo visto, pone que aquí justo al final era donde se sentaba el rey con sus invitados favoritos. Dicen que este castillo no se tiene muy claro quién lo construyó, entonces se sabe más o menos quién fue la familia que lo mandó construir, evidentemente, porque esta gente no levantaba un plato de la mesa. Pero como se fue desarrollando su construcción y su cambio de habitaciones y demás durante el paso de los años, esta pone que durante una época fue como una habitación para el rey, para traer aquí, estamos justo detrás, justo la habitación paralela es todo el gran salón, entonces aquí era donde el rey traía a los invitados más exclusivos, pues para cualquier intercambio de información o de objetos o lo que fuera. Y sinceramente lo que tenemos aquí abajo yo no tengo ni idea de lo que es, la verdad, tiene pinta de prisión o algo por el estilo, o no sé si sería una habitacioncilla antiguamente, pero tenemos ahí, no tenemos ninguna señal, así que no tengo ni la menor idea. Lo que sé es que da un poquito de yuyu. Arriba, que esto aquí estamos sin techo claramente, pues justo arriba, esto estaba dividido en 2 pisos, pues justo arriba era donde tenía la cámara o su habitación la reina. Esta grandiosidad de habitación era una capilla allá por el 1500, construida por James IV, es lo que he leído por aquí por un cartelito, y es que esto tenía que ser una auténtica pasada de habitación. O sea, es que la grandiosidad de verdad de las ventanas que tenemos por ahí. Por cierto, he aprendido una cosa nueva que te quería comentar que he leído por ahí, y es que aquí tenemos unas cruces de consagración talladas directamente en la roca de la pared. Aquí las tenemos, y esto era para bendecir lo que es el edificio. Este edificio obviamente para el rey era muy importante, el rey tenía ese don de Dios o ese derecho divino de poder gobernar sobre la gente de su pueblo, la gente de la zona, y estas cruces de consagración estaban aquí para bendecir el edificio también, para hacerlo sagrado de alguna forma. Así que para tu información, si ves cruces de este rollo en algún momento de tu vida en algún castillo, ya sabes por qué es. La verdad que este castillo, bueno, o palacio fortificado, ya sé que le estoy llamando castillo muchas veces, pero es que es verdad que esto no era para defenderse de la guerra, era más para disfrutar de los placeres de la monarquía, de la nobleza. Aquí, eso ya te digo, no venía nadie a atacar normalmente y estaba en un punto muy estratégico entre los 2 centros políticos, como ya te he comentado, Stirling y Edimburgo. Entonces aquí se venía pues a relajarse uno con las vistas al laguito y la buena comida y la cerveza diaria. Pero me está sorprendiendo un montón cómo es el sitio. Se ve desde luego que este sitio tenía que ser de lo más lujoso, de lo más ostentoso, y es que me encantaría volver a esa época y ser una de las reinas y disfrutar mejor de los reyes, yo creo, y disfrutar un poco de las ventajas de esa época en esta clase social. Y seguidamente, después de la increíble capilla que acabamos de ver, nos metemos en la siguiente habitación, que aquí pone que seguramente es donde pues los clérigos y demás se vestían y se preparaban para la misa, que te lo juro, en todas las salas de las iglesias que siempre quiero entrar y no se puede. Pone que antes de servir este propósito, esta habitación, pues normalmente sería parte de los apartamentos reales que también tenemos en la otra parte del castillo. Nos encontramos aquí, acabamos de venir de la capilla que está por aquí, y esta es la parte del súper gran salón que te he enseñado, y pues nada, pues estamos por aquí ahora mismo, y esto conecta a lo que son los apartamentos
apartamentos reales que estarían en esta parte. Y tú fíjate el dronazo chulo que te hubiera sacado yo sin andamios de las narices, pero bueno. Y hemos llegado, chavales, a los apartamentos reales. Obviamente todo esto eran diferentes pisos y ahora te voy a enseñar más o menos cómo se veía en la época o la reconstrucción de forma ilustrativa que tenemos por aquí en la pared colgada. Mira, nos pone que estamos por aquí ahora mismo. Era como una especie de hall también para recibir a la gente, es lo que pone. Y mira, justo debajo de nosotros tenemos unas cuantas salas para guardar vino y demás. Tenemos aquí todos los apartamentitos que había para dar la bienvenida a los invitados. Como ya te he dicho aquí, Mary Queen of Scots, o sea, María Estuardo, nació y no pasó mucho más de 7 meses, creo que fue, o algo así, o incluso menos. Y es que después, cuando fue un poco más mayor, allá por el 1562, vino de visita y contrató unos trompeteros para que anunciaran su llegada y se quedó por unas 2 semanas. Y esa fue su visita más larga después de haber nacido aquí. Ya te digo que es que no paro de encontrarme habitaciones por ahí secretas, puertas así pequeñitas que te llevan a otras habitaciones y otras salas. Es que es un auténtico laberinto el sitio y es que no parece tan grande desde fuera, pero lo es. Resulta que esta parte, que está cerrada también por mantenimiento, es la parte donde se cree que Mary Queen of Scots, María Estuardo, nació. El 8 de diciembre de 1542, en esta sala supuestamente nace María Estuardo. 6 días después, su padre James V muere y María fue proclamada reina siendo un bebé. Para protegerla de Inglaterra, María fue enviada a Francia aún siendo niña. Crece en la corte francesa, se acaba casando también con un francés y es reina de Francia durante un periodo corto. Entonces María regresa a Escocia y empieza a liderar y a reinar un país dividido por la religión, por la política y por la ambición de los nobles. María se casa 3 veces y la verdad que la pobre no tiene nada de suerte en el amor. Su segundo marido, Lord Darnley, conspira contra ella, participa en un asesinato en palacio y aparece muerto en circunstancias sospechosas. Y su tercer matrimonio fue con James Bothwell, que es el principal sospechoso de este asesinato. Después de esto, los nobles se rebelan y es que María, la pobrecita, paga el pato por todo el mundo, ya que fue capturada, encarcelada y obligada a abdicar. Termina prisionera en castillos como Loch Leven, que ya iremos tú y yo a ver ese castillo porque tiene una pinta increíble. No te lo pierdas, que la pobre María huye a Inglaterra buscando ayuda y ¿qué se encuentra? Otra prisión para ella. Se pasa de castillo en castillo, de prisión en prisión, más o menos unos 20 años. Y finalmente lo que se encuentra es una acusación por conspirar contra la reina de Inglaterra, Isabel I, su prima en aquella época. Tristemente, María Estuardo es decapitada el 8 de febrero de 1587 por orden de su propia sangre. Por lo que he leído, quizá detalles que tampoco te interesan porque son un poco grotescos, es que la decapitación tampoco es que fuera, que digamos, muy limpia, fue un poco torpe y se necesitaron varios golpes para acabar el trabajo. Y yo que me lo quería perder porque casi no entro a esta sala y es que es una exposición de objetos encontrados por los alrededores y por el castillo de hasta el siglo XV, hasta el siglo XVII y también me ha flipado esta llave, ¿vale? Que es enorme, estuvo hecha para Su Majestad la Reina en 1995, es verdad que esta es más reciente, pero me ha flipado lo bonita que es. Como puedes ver, también nos hemos encontrado aquí algunas cañerías, tuberías de agua, también algunos trozos de pipa de tabaco. La verdad que es una pasada el sitio, está muy guay. Mira cómo mola esa botella, ¿vale? Así que nada, mi gente,
te despido donde hemos empezado el vídeo. Espero que hayas disfrutado de esta visita a este palacio tan bonito y tan increíble. La verdad que antiguamente tuvo que ser una auténtica pasada, como te llevo diciendo durante todo el vídeo. Así que nada, espero que hayas compartido mi entusiasmo por este tipo de construcciones, por su historia también. Y ya sabes que nos vemos en el próximo vídeo. Tengo cosas muy guays preparadas para ti, así que no te lo pierdas. Te mando un besazo y un abrazo. Muchísimas gracias de nuevo por todo tu apoyo. ¡Chao!